pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Muy bien, aquí estamos saliendo al aire, lo veo al hermano Karim. Desapareció. Las cosas que puede hacer Alá, ¿eh? ¿Vio? ¡Qué increíble! Increíble. Estaba Karim y de repente, ¡puf!, desapareció. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿usted? Yo estoy muy feliz, muy contento, pero muy contento. Por supuesto, por un motivo que es el del fútbol, ¿no? El fútbol, como dicen los. Exactamente, Fútbol, pero que tiene el mucha... calcio. Ahí está Martín. Ahí apareció Abdul de nuevo. Bueno. Abdul, ¿cómo estás? ¿Escuchás? ¿Nos escuchás, Abdul? Bueno, mientras aparece. Abdul mira, está muy concentrado, ahí ya se agrandó. ¿Nos escuchás, Abdul, o...? Seguimos hablando, entonces, bueno. Sí, contento por el fútbol, pero este partido además tiene varias ramificaciones en cuanto a su interpretación, ¿no? Sí, su impacto hacia afuera, ¿no? Más allá de lo deportivo. Su impacto hacia afuera y hacia adentro también. A ver. Porque la verdad es que, a ver, desde el punto de vista deportivo, todos veníamos hablando que el equipo no estaba jugando lo mejor que queríamos nosotros, que estaban cansados, que eran lentos. Y vos sabés que yo creo que fue una táctica esta de Scaloni de ir de menos a más, para llegar lo menos cansado posible, agotando al rival en los últimos 2 o 3 partidos, que son los definitorios. Y vos fíjate qué es lo que ocurrió en los últimos 2 partidos. Marcar lo mejor posible, que el gasto lo hicieran en el primer tiempo el resto, o sea, que corrieran más que nosotros el contrincante, y en los segundos tiempos apretar el acelerador, ¿no? Y ayer se vio que el equipo podía seguir jugando. Tranquilamente, sí, 30 minutos, lo podía seguir jugando, no es que no daban más las piernas. No, está claro. Puede ser que haya habido un pequeño bajón después del 3-2 que se remontó con Egipto, porque hubo un desgaste físico ahí. Y tampoco es que vos jugás a la semana, tenés 2 o 3 días de descanso, nada más, ¿no? Pero realmente ayer fue espectacular. El segundo tiempo, 99% del control de la pelota lo tuvo Argentina. Y hubiera sido muy, pero muy injusto. Sí, 7 jugadas de gol tuvo. 2 tiros en el poste. A ver, hubiera sido... Ahí lo escucho a Abdul, que está haciendo algún ruido con el cable. Hola, Abdul, ¿nos escuchás? Sí, los escucho bien, ahora sí. ¿Cómo está, amigo? ¿Qué dice usted, hermano Abdul? Bien, aquí estuvimos festejando también con ustedes. ¿Viste el partido? Sí, un partido importante y qué bien que ganó Argentina, porque además ganó muy bien. Sí. Ganó muy bien, jugando muy bien, ¿no? Y claro, ¿cómo era supongo que todos hinchaban por nosotros en el Líbano. Sí, acá tienen la camiseta argentina, banderas argentinas. Alguna que otra veo ahora bandera española por ahí, viste, siempre no faltan. Claro. Pero bueno. No, y te digo, sí, volviendo a lo deportivo, fue realmente meritorio, fue muy limpio. La verdad que el gol que hicieron ellos, hicieron un avance, hicieron un gol, y fue un descuido del defensor Medina, que lo dejó solo Molina, perdón. No, en el primer tiempo era como más peligrosos ellos, te digo. Sí, pero tampoco... Pero Argentina le absorbía la marca, ¿no? O sea, los tenía contenidos a los tipos. Tampoco era un empate justo, pero un poquito más incisivo era Inglaterra. Después, Argentina parece que tiene que perder para despertarse, ¿no?
Esperemos sí. que nos pase lo mismo en la patria, ¿no? Porque ya estamos perdiendo, a ver si reaccionamos igual Sí, en los últimos minutos. venimos perdiendo por goleada aquí, ¿viste? Más o menos. Sí, lo que llama la atención que el gobierno argentino es como que le molesta el festejo, es raro, ¿no? Están Están preocupados, ¿eh? están como desubicados los tipos, ¿no? No, a ver, Navarro en el reportaje dijo que ellos tienen información de adentro, ¿viste? Tienen a gente en la Casa Rosada que están preocupados de la proyección de esto, porque claramente han despertado como un sentimiento nacional muy fuerte que se juntó a lo de Malvinas y que dijeron, nosotros no vamos a la Rosada, no queremos tener ningún contacto con el gobierno. Entonces que se transformó en un El elemento equipo, bueno, de me desgaste imagino que del Tapia gobierno. muchas ganas, Tapia no va a tener muchas ganas de festejar en la Rosada, me imagino. Si sale No, campeón de Argentina. por eso ya dijeron que no van, pero es como que hay un clima de, ¿viste? De que ya hay mucha bronca. Fíjate lo que el tipo ahora salió puteando a los jugadores que levantaron la bandera ayer de Malvinas, ¿viste? Al final. No, pero después, ¿Ah, sí? después se moderó. Dijo, bueno, es lo emocional, es un partido de fútbol, pero la diplomacia se juega en otro lugar, no aquí. En fin, qué sé yo, lo trató Sí. Sí, pero no lo bancó. ¿Lo eh, bancás o no lo bancás? Los jugadores después salieron a bancarlo. ta. Eh, Se subió con un tuit, con el triunfo ya definido, se subió diciendo vamos a Argentina carajo, la puta que lo remil parió carajo, algo así, desde su cuenta oficial, desde la misma cuenta sí, pero no le cree nadie. que utilizó cuando fue la criptomoneda Libra, ¿no? El Valga sentimiento, el detalle. yo creo que es anti-Milei. El sentimiento de las hinchadas es anti-Milei, Claro, netamente. sí, sí. Yo, la verdad que estaba por la zona, me manejo por la zona del microcentro, del Tribunales, y no pude dejar de salir a la calle. Lo que era Corrientes y Uruguay era una marea de gente, pero aparte pacífica, cantando, bailando, papás con sus bebés montados en el hombro, ahí por la zona de Guerrín, ¿viste? Del Teatro Lola Membrives. Caminé hasta la calle Libertad, porque todos íbamos para el obelisco, y no se estaba vallado. Entonces la gente agarró por Libertad. Yo iba caminando abajo de una inmensa bandera argentina que debía tener 1000 metros por lo menos esa bandera, pues no se sabía dónde empezaba y dónde terminaba. Y se pretendió entrar por diagonal, ¿no? Y no se pudo porque estaba vallado también. Entonces la gente agarró por Viamonte y por Tucumán, siguió caminando, pasó el Petit Colón, ¿no? Uno de los costados de la Plaza Lavalle, y por ahí se metió. Pero llegó un momento en que la 9 de julio era una alfombra de gente. Y todo el operativo que montó esta señora Monteoliva, de helicópteros, porque yo ya estaba trabajando, ahí tengo por ahí el estudio, al mediodía se escuchaban los helicópteros que pasaban como si hubiera una guerra, ¿viste? Apocalipsis Now parecía, ¿no? ¿No? Y se escuchaban algunos sirenas y vos veías algunos policías que iban y qué sé yo. Digo, pero ¿para qué esta provocación? Porque fue una provocación eso. Y la gente, lo más pancha, lo más tranquila, lo más feliz. Ahora ese operativo sale plata. Mucha plata. ¿Por qué no le dan esa plata por cada operativo a la CNE, al CONICET, a los médicos, a la universidad? Y se ahorrarían una serie de problemas. Pero además ocurrió una cosa, porque acá hay muchas cosas que ocurrieron. Ocurrió una cosa gravísima que está relacionado con Malvinas. ¿Y cómo reaccionó el señor Pablo Quirno montándose en el triunfo de la selección? Que fue que hace 10 días atrás fue detectada desplazándose por el mar argentino
frente a las costas de Santa Cruz y Tierra del Fuego con rumbo final hacia Puerto Arenas, Chile, una embarcación de guerra británica que salió de Malvinas, o Falkland para ellos, ¿no? El gobierno argentino miró para el costado, pero el gobernador de Tierra del Fuego... El gobierno argentino lo va a provisionar en Ushuaia, seguramente. Olvídate. El gobernador de Tierra del Fuego, porque las Malvinas dependen de la gobernación de Tierra del Fuego, se quejó. Esto fue entre el 2 y el 3 de julio. Unos días después, se queja y formula una denuncia al gobernador. El gobierno argentino, sin reacción. Pero el gobierno argentino había tenido la advertencia, a Cancillería llegó la advertencia de agregados militares de la embajada argentina en Londres, de que iba a suceder esto. Lo único que recibieron 24 horas antes y en forma totalmente informal fue un WhatsApp de Inglaterra en donde le decían que iba a ir una nave inglesa por ahí, qué sé yo. Ahora, resulta que en la época de Menem, en el año 1990, cuando el canciller era el que repartía ositos de peluche a los Falkland, a los Kelpers, el señor Guido Di Tella, si se acuerdan, se restablecieron a través de un tratado que se llama el Tratado de Madrid, ¿no? Porque se suscribió ahí, las relaciones diplomáticas entre ambos países después de la guerra, y hay una cláusula que establece que en el caso de que algún navío militar o qué sé yo hubiera algún traslado, se tenía que avisar a la Cancillería argentina por lo menos con un mínimo de plazo de 48 horas. Acá lo hicieron por un WhatsApp, ni siquiera por una cosa oficial, y 24 horas antes. Bueno, silencio de radio a la Cancillería. Cuando ayer la selección sacó la bandera, las Malvinas son Argentina, hicieron público porque ayer fue 15. Ayer Pablo Quirnos hizo público un comunicado de queja que habían sacado el 13 de julio, 10 días después. O sea, tengamos en cuenta que Milei en octubre va a Londres. Va a Londres para apoyar una feria argentina, una exposición argentina, qué sé yo, donde principalmente va a ofrecer el país como explotación minera y energética. Y donde además él, que se ha reconocido como ferviente admirador de Margaret Thatcher, y de que los Kelpers tienen que autodeterminar su pertenencia, ¿no? Me parece que fue un papelón, es un papelón de la Argentina. Mirá, del gobierno, sí, sí. No de la Argentina, del gobierno, perdón. No es un gobierno argentino, es un gobierno colonial, así que no es papelón. Cumple las directivas. Mirá, esta semana se acaba de hacer en las Naciones Unidas, en Ginebra, las Naciones Unidas, el primer Congreso Mundial para regular la inteligencia artificial de las Naciones Unidas. Ajá. Fueron 10.000 personas de todas las cancillerías del mundo, las empresas de vanguardia de inteligencia artificial, que se constituyó una comisión de 50 personalidades en el mundo para ver cómo las Naciones Unidas se organizan para resolver el problema, para regular el impacto en las distintas áreas de la inteligencia artificial. Argentina no estuvo. La Cancillería argentina no fue. No había un argentino integrando la asamblea y mucho menos entre los 50 que salieron elegidos para discutir la regulación. Bueno, porque la Argentina propone la desregulación. Bueno, por eso, pero está bien, pero propone eso porque es una colonia. Hay que asumir que somos una colonia. Totalmente. Mientras esté este gobierno, cuando se va este gobierno, tendremos el desafío de destruir la colonia, pero el tipo, decir eso, cuando todos los estados del mundo están discutiendo cómo regular, y vos definís, no, yo no quiero regular, es porque querés que regule Bueno, pero escúchame, Milei dijo que él viene a destruir el Estado, y la regulación es un tema de Estado. Claro.
Y él evidentemente él apoya a quienes promueven una inteligencia artificial antidemocrática totalmente, sin ningún tipo de regulación. Sí, pero eso es una O sea mentira que también. el liberalismo a ultranza que el liberalismo de los poderosos, no es un liberalismo realmente de los pueblos. Claro, pero si vos analizás la trazabilidad financiera y económica con que se desarrolló la tecnología de la inteligencia artificial en el mundo, está totalmente sostenida por los estados. Entonces son tan Es que mentirosos. él viene a destruir el Estado argentino, no, él no está en contra del Estado norteamericano o israelí, de hecho le dio un Claro. consulado, creo, en Ushuaia a Israel. No sabía Consulado, eso. no sé, sí, Sí, un consulado. Si no por es lo una menos embajada, la embajada está acá en Buenos Aires, pero un consulado le puede dar, claro. Seguro. sí. Este, Yo tengo, si me permiten, tengo Dale. 4 títulos para tirar así rápido Dele. y vemos qué se puede desarrollar. Uno es el tema de los funerales del líder en la República Islámica de Irán y en Irak. En los dos lugares se llevó a cabo. Sí, Lo de sí. Irak realmente fue un desafío muy importante para Norteamérica porque asistieron millones de personas en Irak. Y en Irán millones también, se habla de más de 20 millones, una cosa impresionante Sí, que sí. por supuesto en los medios hegemónicos seguramente no salió, pero fue, digamos, un golpe muy fuerte para la propaganda falsa totalmente de Israel y de Estados Unidos de que en Irán hay un descontento y que el líder era un tirano y no tenía apoyo, desafiando amenazas, un calor de 40 grados, una cosa realmente impresionante y una logística y un orden y una cosa totalmente pacífica, con todo el pueblo organizado espontáneamente para asistir logísticamente a todos esos millones, una cosa extraordinaria, con una cantidad de corresponsales extranjeros en los medios occidentales, una cantidad de invitados de todo el mundo, invitados oficiales. Bueno, ese es un tema que realmente fue muy, muy importante. El segundo tema es que, como saben ustedes, Estados Unidos reanudó la guerra a raíz de el tema del Estrecho de Hormuz. Ahora todos los esfuerzos norteamericanos se centran en abrir el Estrecho de Hormuz, para lo cual ataca la zona fundamentalmente del sur de Irán, pero también centros de abastecimiento, digamos, rutas comerciales o rutas estratégicas con China, con Rusia, en el norte del país. Y realmente Irán va a volver a triunfar y de una manera mucho más contundente que las veces anteriores, partiendo de la base de que Estados Unidos realmente no tiene la capacidad de neutralizar a Irán y por otra parte Irán está muy bien preparado, tiene toda su infraestructura, digamos, bélica de defensa subterránea, no tienen cómo, digamos, frenarla, tanto la fabricación, el abastecimiento y digamos lo que es el uso de la defensa. Entonces atacan objetivos civiles, atacan, digamos, distintos centros, pero no pueden, digamos, parar a Irán y por otra parte no pueden abrir el Estrecho de Hormuz. Eso está generando una crisis bestial que afecta sobre todo a los aliados norteamericanos en la región. Claro. Y por otra parte, Estados Unidos no se preparó para esta guerra, porque Estados Unidos confió en sus fuerzas y tiene todas las bases visibles y todos los centros vitales, de toda la infraestructura, digamos, civil, está expuesta y al alcance de los misiles iraníes, cosa que no ocurre lo contrario, porque en gran parte Irán sí se preparó y tiene, como dije antes, su política de defensa muy bien preparada, subterránea, etcétera. Con lo cual aquí auguran, y muchos analistas en Estados Unidos, Europa y demás, auguran una derrota que puede llegar a ser catastrófica para Estados Unidos y para sus aliados, Arabia Saudita, Emiratos, Qatar, Jordania, Kuwait, Bahrein, etcétera. Otro punto es una cosa local, de que el gobierno de Macri, no sé si ustedes lo vieron, está, digamos, imponiendo una serie de actas de contravencionales a organizaciones que ayudan a la gente de calle en Buenos Aires. Entonces hay muchas organizaciones
muchísimas civiles, espontáneas de la sociedad, además de iglesias, religiones, etcétera. Nosotros mismos también colaboramos, ponemos nuestro grano de arena, pero hay muchas organizaciones espontáneas de la sociedad que alimentan, ayudan, dan cobijo, dan abrigo, dan todo tipo de asistencia a la gente de calle, que es muchísima. Y al gobierno eso le molesta, pero fundamentalmente en los barrios más ricos. Creo que hasta ahora lo han hecho más que nada en Palermo, en Barrio Norte, entonces los barrios que les molesta la presencia de gente pobre, no sé. Algo que habla muy mal. En vez de solucionar de la vida de los pobres, me hace acordar a Larreta cuando cerraba con candado los contenedores para que la gente no coma la basura. Sí. Son las soluciones que siempre hacen. Digamos, ahora quieren prohibir que se alimente a la gente que está en la calle. Es una cosa impresionante. O sea, es un ataque a la solidaridad espontánea de una cuestión, una crisis que no saben resolver. Lo único que saben hacer es pagar la deuda, endeudarse y pagar deuda. Para eso hay toda la plata disponible y todos los recursos argentinos a disposición. Una verdadera vergüenza que espero que no dure mucho. No sé ustedes que están allá cómo lo ven. Y el último punto que quería decir, que es un párrafo que me pidieron una organización religiosa de Corea del Sur, que es una organización religiosa, una iglesia cristiana, una de las tantas, digamos, denominaciones cristianas que surgen, ¿no?, con líderes. Eso ocurre mucho en Asia, donde aparecen, digamos, lo equivalente en el mundo occidental a pastores de gran renombre que mueven multitudes. Hay uno que se llama Manjili, que tiene una iglesia cristiana y que llena estadios y es un hombre, digamos, de mucha influencia. Tiene 95 años y el gobierno de Corea lo arrestó por el grado de influencia que llega a ejercer, digamos, y por haberse expresado políticamente en su país en favor de tal o cual partido. Bueno, algo que dicen en la acusación del Tribunal de Justicia de Corea del Sur. Fíjense qué interesante. Dicen que él como religioso no puede, digamos, expresarse políticamente, pero esa es una acusación, no es la única. Dicen que ha coercionado a sus seguidores para favorecer a tal o cual partido, cosa que no se ha podido demostrar, la niega, y lo cierto es que esta alusión mía en este programa responde a que hace años que esta iglesia en particular desarrolla una interesante actividad interreligiosa por la paz, con líderes de todo el mundo, religiosos de todo el mundo, entre los cuales está este humilde servidor. Pero además yo vi que hay figuras de renombre, y digamos, es una actividad interreligiosa donde se habla por la paz. Pero bueno, como tiene 95 años, lo metieron preso, ni siquiera le dieron domiciliaria, contraviniendo a los derechos, digamos, internacionales en materia de detención. Vos, para detener a una persona de 95 años y llevarla a la cárcel, tiene que hacer actos de violencia, digamos, actos muy graves. Claro. Pero en este caso no existen. Bueno, yo me comprometí con ellos a hacerlo público en nuestro programa, nuestro humilde grano de arena. Así que bueno, cumplí con ellos porque también le envié una carta de solidaridad, etcétera. Así que bueno, así están las cosas en el mundo. Lo más grave, sin duda, es los ataques a gran escala que ha iniciado Trump, contraviniendo digamos, todo el relato de ajustarse a un cese del fuego. Y si quieren y hay tiempo, les digo exactamente cuál fue la discrepancia que en torno al tema del Estrecho de Hormuz y que de alguna manera se puede esperar en el futuro no muy lejano en relación a esta nueva guerra iniciada, ya la tercera, por parte de Estados Unidos, directamente agrediendo a Irán. Sí, desarrollarlo, porque acá no es muy conocido, no está, el Mundial está tapando ese tema, ¿viste? No sé qué fue lo que desencadenó y qué atacó. En los acuerdos, si ustedes recuerdan, había 14 puntos en los acuerdos de cese de fuego con Estados Unidos, un memorándum, sí, que debía durar 60 días y después del cual empezaban las negociaciones siempre y cuando se cumpliesen.
El primer punto decía que Estados Unidos debe obligar a Israel a abandonar el Líbano, cesar todos los ataques en el Líbano y en toda la región, lo cual incluye a Gaza. Por supuesto, Israel, lejos de atenerse a ese acuerdo, lo hizo a medias porque efectivamente dejó de atacar Beirut, lo que es la zona urbana más, digamos, demográficamente más grande de la capital del Líbano, cosa que hacía asiduamente, dejó de hacerlo y redujo ataques en el sur de menor envergadura, bajó bastante la intensidad, pero dice que no se va a ir del sur del Líbano en la zona que estableció como zona de seguridad, en donde no la tiene tan fácil porque la resistencia libanesa le asesta golpes muy fuertes que han generado una crisis muy grande dentro de Israel. Netanyahu fue abucheado en el Parlamento y por primera vez hay un candidato, que no recuerdo ahora el nombre, que le está ganando en las encuestas, un candidato a primer ministro que le está ganando en las encuestas. ¿Ah, sí? Eso es un dato importante, acá no circuló eso. Sí, después te debo el nombre, pero tiene un nombre específico, es una persona. El otro punto, bueno, hay una gran crítica a su política de guerra totalmente inútil, que no consigue nada, que no logra, digamos, ningún triunfo, lo mismo que le dicen a Trump. Lo de Trump es muy, muy grave porque está provocando una crisis regional y mundial que pronto se va a sentir en el ascenso del precio del petróleo y demás, del gas, de todos los petroquímicos que se utilizan en fertilizantes. O sea, eso va a repercutir en los costos de alimentos, va a repercutir en Argentina y todo va a ser responsabilidad de Trump, que va a generar una enorme crisis global sin obtener absolutamente ninguno de aquellos postulados que lo llevó a atacar a Irán. Ajá. El tema es así, el quinto punto del memorándum decía que el estrecho de Hormuz debe ser administrado por Irán. Eso obviamente era uno de los tantos puntos que hacían que Irán fuese el gran ganador de las batallas, digamos, que iniciara Estados Unidos contra Irán, porque aceptó todos los puntos que Irán decía, entre ellos la administración del estrecho de Hormuz. Pero resulta que el estrecho de Hormuz tiene 4 partes, digamos así, 3 partes en donde dominan las costas iraníes, pero hay una parte que la domina más Omán. Entonces Estados Unidos, en una suerte de, digamos, de interpretación rebuscada del quinto punto, que decía que el estrecho de Hormuz pasa a administración iraní, hizo que esa parte del estrecho que está más en poder de Omán obligase a Omán a realizar un acuerdo por el cual Estados Unidos administra ese estrecho. De ahí que Trump dijo que iba a cobrar el 20% de aranceles, comisiones del 20%. Una barbaridad, generó una gran crisis. Estados Unidos y Trump le está diciendo a todos los países del Golfo que tienen que pagar toda su guerra, porque él los está defendiendo. Cosa que no se entiende bien, porque realmente desde que él empezó a defenderlo, entre comillas, todos estos países están bajo fuego iraní, que en principio ese fuego iraní está acotado a las bases norteamericanas, pero en la medida que se ataca infraestructura vital de los iraníes, puertos, centrales eléctricas, centros de agua, etcétera, eso se va a extender a estos otros centros vitales que le están dando territorialidad a Estados Unidos, para atacar a Irán, con lo cual se están metiendo o los están metiendo en una guerra que van a salir muy mal parados, porque estos países están en pleno desierto, no están preparados para la guerra y si sus centros vitales son atacados, desaparecen como pompas de jabón, digamos, son estados muy artificiales. Con lo cual, el otro punto es que Arabia Saudita atacó el Yemen, seguramente a instancia de Estados Unidos, que obliga a poner todos los huevos en la canasta, y ya Arabia Saudita ya perdió con el Yemen, digamos, sus políticas de agresión, como le ocurrió a Estados Unidos con Irán, le ocurrió a Arabia Saudita con Yemen. Y Yemen, sabemos, es un hueso muy duro de roer, lo cual llevó a Arabia Saudita a aceptar las condiciones del Yemen, aceptar el gobierno del Yemen de alguna manera, cosa que no quería,
Pero ahora Arabia Saudita, en un movimiento muy extraño, muy poco beneficioso para sí, ataca al aeropuerto de Sana del Yemen y ahora se tiene que atener a las consecuencias. Realmente la situación está muy mal, pero sobre todo para Estados Unidos en el mediano plazo, y hay críticas muy fuertes dentro de Estados Unidos. Yo creo que Trump realmente está cavando no solamente su tumba, sino que está haciendo que Estados Unidos realmente retroceda mucho más rápido en su decadencia. Así que bueno, ese es un poco el panorama hasta aquí. Vos sabés que, siguiendo, hay una nota que hoy salió en el Rebelión, que sacó dos notas. Alejandro Marcó del Pont, viste que trabaja con nosotros en el observatorio, muy buenas. Una hace referencia a la situación de Alemania, que está totalmente parada como motor económico de Europa, y que lo que está haciendo es reconvirtiendo desesperadamente toda su industria a una industria armamentística para evitar un paro mayor. O sea, él habla ahí de keynesianismo militar para tratar de salir de una recesión en Europa imprevisible. Y me parece que en Estados Unidos puede estar pasando algo igual en esto de romper para mantener activa su industria armamentística, ¿no? Porque si hay paz, la industria armamentística se frena, o por lo menos disminuye. Me parece que hay que ver ese tema de cómo funciona a tal punto, y hay otra nota también que se las dejo vinculado a esto, que la Reserva Federal de Estados Unidos, o sea, el Banco Central de Estados Unidos, sí. al cual acaban de cambiarlo, han puesto un nuevo, Trump puso un nuevo presidente de la Reserva Federal, y han planteado una reorganización total de la Reserva Federal, o sea, de la emisión de dólares, para organizarla en función de las consecuencias que va a traer al mundo la inteligencia artificial. Y hablan, dice, como es una deflación que no podemos parar, entonces la Reserva Federal se va a organizar en una serie de áreas para neutralizar las consecuencias de la deflación. Te lo digo como elementos para tener en cuenta también de que, como no hay ninguna razón ya, como decís, vuelven a hacer la guerra, ¿por qué? ¿Qué razón hay? ¿Por qué incumplen los pactos? ¿Por qué no siguen avanzando? Bueno, parece que están ante un problema de recesión mundial mucho más grave que la del 30 en el terreno, porque vos fíjate que diga, lo reconocen todos, ¿no? Que Europa está parada económicamente porque se paró la locomotora que es Alemania, que fue Alemania durante décadas, y que esto replanteen el funcionamiento de su Banco Central. Hay que seguirlo, me parece, ese tema, ¿no? Le recomiendo los artículos de Rebelión. Sí. De Alejandro Marcó del Pont. Yo quiero una cucharita nomás introducir el hecho de que Estados Unidos haya, digamos, perdido terreno frente a China, que tiene un desarrollo industrial poderoso, tecnológico poderoso, una economía real poderosa, mientras que Estados Unidos se volcó a lo financiero, que es una cuestión totalmente artificial, que genera unas burbujas tremendas y que en definitiva la terminan pagando, digamos, esos endeudamientos los termina pagando la gente con unos hipermillonarios, digamos, pero muy pocos, banqueros. En el caso de apostar toda la industria bélica, también es una política que realmente en vez de ser un salvavidas, es un salvavidas de plomo, porque una cosa es desarrollar una industria bélica, digamos, de manera sustentable, otra es poner todos los esfuerzos en aventuras bélicas que, digamos, tan cantada, digamos, es cantado que van a la derrota. Entonces, en el caso de Alemania, activa su industria bélica para pelear con Rusia, que aliado con China es invencible. O sea, no hay manera de que lo vayan a vencer. De hecho, además, Estados Unidos no está en condiciones de sostener guerras tan prolongadas. Pero ellos saben que son guerras que no se van a producir nunca, pero tienen la prioridad de aumentar el fantasma de la guerra para mantener activa una industria que está parada. Es como si vos tuvieras un cuerpo y apostás todo a oler mejor, entonces agrandás tu nariz
Digamos, ¿entendés? O sea, es un sector de la sociedad, No dije que sea pero racional. que va en detrimento de todos los otros sectores. Entonces Claro. genera un descontrol y Exactamente. un desequilibrio que a la larga termina No anda bien, cayéndose. es un diferimiento en realidad, es un diferimiento, pero que es como vos decís. Es lo mismo que en Argentina. Argentina prioriza el negocio financiero con un Caputo que permanentemente está al servicio de los beneficios financieros de las grandes corporaciones, pero el resto del país se hunde, o sea, hunden a toda la sociedad para hacer sus negocios. Es una cosa que no tiene sustentabilidad, o sea, está bien, lo podrán hacer un tiempo, pero a la larga eso explota, ¿no? Es imposible sostener. Sí, yo creo que hay una gran crisis ya planteada a nivel mundial y la única forma de salir de esta crisis es que los protagonistas se sientan, o sea, reformular las alianzas geoestratégicas de Europa, Rusia, Asia, porque evidentemente acá hay dos personajes que son intérpretes, digamos, de otros de los intereses a los que representan, que es el señor Netanyahu por un lado y el señor Trump por el otro, que están llevando al mundo una situación pero muy traumática, porque está bien, hay algunas energías alternativas en el mundo y qué sé yo, pero todavía depende del petróleo la cosa, ¿viste? Y un mundo sin petróleo, sin suministro de petróleo, va a estallar y va a estallar mal. Si a todo esto le sumás además ya el estallido de la crisis climática, es terrible lo que está ocurriendo en Europa con los incendios, que esto también afecta a la economía, destruye. A ver, hay unos incendios cerca de Salonia, en Grecia, que están al lado de unas industrias. Eso no se reconstruye en una semana, ¿me explico? Entonces estamos en un combo perfecto. Que alguien tiene. ¿Desde dónde llamamos a la racionalidad, Abdul? ¿Qué se te ocurre? Mundial. Abdul, te cuento que estamos a 7 minutos del cierre. Ahí está. Tenés 7 minutos para solucionar el mundo. Si Dios hizo el mundo en 7 días, vos podés brindar una respuesta en 7 minutos. Exacto. Todo calculado acá. Uy. Nos está silenciando alguien por ahí. No sale tu voz. Que no se escucha. Ahí está. Ahora sí. Que el gran triunfo que se está gestando aquí de parte de lo que es la resistencia islámica va a traccionar un cambio muy grande en el mundo. Yo creo que, y de los que se pliegan rápido, creo que uno de ellos va a ser y es León XIV. Y muchas otras expresiones religiosas que bueno, son un aspecto muy importante, pero además no van a ser los únicos. Este triunfo de alguna manera de los BRICS va a traer un cambio tremendo, digamos, ¿no? La caída norteamericana, yo creo que fíjate, hace poco Trump reconocía que tenía que parar este conflicto porque el cierre del estrecho de Hormuz generaba una crisis tremenda. Si a eso se le agrega el Mar Rojo con Yemen, bueno, ya es brutal. Y ahora, contradiciendo lo que hizo hace 20 días de firmar un memorándum, porque reconocía que tenía que parar la crisis, porque si no se veía una crisis, redobla la apuesta, pero sin ningún tipo de perspectiva real, más que su relato, digamos, cosa que basta ver lo que está sucediendo dentro del Partido Republicano en Estados Unidos y dentro de los demócratas. O sea, se están uniendo cada vez más fuerte, porque aparte todo lo hace sin permiso y sin consultar a nadie. Entonces, yo creo que esta doble cuestión del gran triunfo, digamos, de la racionalidad de lo que es la defensa que está haciendo Irán, con lo que eso significa para los BRICS, y con la debacle a la que lleva
la política de Trump y Netanyahu, creo que en esa cuestión, en esa ecuación, se va a generar la salida de esta crisis, digamos, el triunfo de racionalidad. Que espero que llegue la ola a la Argentina, que creo que lo va a hacer. Y creo que, bueno, aunque es en el campo deportivo, pero el triunfo de Argentina me parece muy, muy importante, porque realmente es todo un símbolo, ¿no? Simbólicamente aparte, es muy fuerte. Tomó una dimensión de politización cuestión, con lo de la bandera ayer de Malvinas, que está en todas las tapas de los diarios, o sea, saltó de lo deportivo a lo político y a la discusión de los enclaves pero coloniales. aparte Argentina muestra, yo siempre digo que la industria que el proceso militar no destruyó, sino que incluso ayudó a fortalecer, fue la futbolística. Absolutamente, sí. Con la idea de que, bueno, si le sacamos el pan, por lo menos démosle circo. Pero le salió mal el juego, porque Argentina se convirtió en un referente mundial de un país del tercer mundo que tiene una organización, porque no es solamente un equipo que juega bien un día, después otro juega el AFA, mal, no. por eso lo atacan. Hay todo un trabajo de equipo que muestra que cuando vos a la Argentina no la destruís artificialmente, con la guerra, con golpe de Estado, con Malvinas, con toda esa perorata, la Argentina produce, tiene una capacidad realmente singular. Ahora la demuestra en el único lugar que le dejaron, repito, no solamente lo dejaron, porque futbolísticamente se dice que Scaloni es un producto de todo un trabajo que se hizo, que empieza con Menotti, digamos, o viene de antes, pero sí. Menotti le da... Y Menotti es el hombre que en la dictadura de alguna manera lo deja hacer. Y bueno, dejar hacer a los argentinos te produce lo que produce. Entonces creo que es mucho más que un triunfo deportivo. Es una realidad que está mostrando que la Argentina, cuando realmente no le juegan sucio, no le juegan mal, la Argentina puede ser una gran potencia. Chicos. Fíjate que el fútbol es el deporte más popular del mundo. Es lo que concentra más atención, más inversión, más negocio. Y en ese campo, ser el número uno, porque a esta altura cualquiera sea el resultado, que esperemos que ganemos, pero ya está, Argentina está arriba. Ya sos el número uno, sí, no hay duda. Abdul. Todos los equipos que llegaron son europeos, salvo Argentina, sí, te escucho. Ya cerrando el programa, digamos, y confirmando tus expresiones, la Argentina hoy representa la periferia del mundo. Hoy representa a la Argentina a los pobres, humillados, débiles y endeudados del mundo, frente a los poderosos, en este caso eurocéntricos. No es el más eurocéntrico España, tal vez, pero ayer el triunfo ante Inglaterra, en donde se maneja el mercado del oro, por ejemplo, sí lo fue. Y yo creo que eso es muy importante. Y te voy a decir más, Argentina va a salir campeón el próximo domingo. Le tomo la palabra. Va a salir campeón. Metele yo decía que si le ganábamos, escuchame, en la semifinal yo decía, si le ganamos a Inglaterra y en la final a Francia, le tenemos que dar el premio Juan Manuel de Rosas a la selección. Y si le ganamos a Inglaterra y a España, le tenemos que dar el premio San Martín y Perón a la selección. Sí, señor. Vayamos preparándolo. Chicos, vamos preparando la picada. Yo creo que acá de la radio lo tenemos en la vitrina, la copa, y se la vamos a entregar. Sí, señor. Abdul, nos vemos en una semana festejando acá con la albiceleste. Vamos, carajo, Argentina. Vamos que salimos campeones. Chao. Un abrazo. Dios quiera. Bueno, viste que en Estados Unidos prohibieron que las conferencias de prensa se hagan en español. Ahora con España y Argentina en la final no sé qué van a hacer. Pero que se metan, ¿sabés en dónde esas resoluciones?
Mirá, te lo voy a decir en hebreo. Hablando en español. Todo el mundo va a estar hablando en español obligadamente. Te lo voy a decir en hebreo, ya dado que somos un programa ecuménico, que se la metan en el Tugest. No, pero esa es lufarda, esa es lufarda. Y hemos perdido todo el estilo en este programa. Ahí está. Señoras y señores, nos vemos en una semana. Chau. Chau, querido. Chao, hasta luego. Chao, chao. Francisco, no les pregunten lo